Hola, buenas tardes, estamos aquí con Raúl y bueno, me gustaría saber cómo fueron tus inicios, ¿no? Porque actualmente te conocen por lo que son las becas, tus oportunidades y tus proyectos, pero ¿cómo era este estudiante Raúl del inicio? Sí, claro, definitivamente. En realidad, todo este tipo de becas y oportunidades inician como sueños, como aspiraciones, como cosas que crees no poder alcanzar en un cierto punto de tu vida. En mi caso, creo que iniciaba desde que yo era un estudiante inicial. Yo recuerdo que había ganado en mi primer como que concurso de ciencias. No recuerdo muy bien que hice una masa borra de zanahoria y mi proyecto había ganado. Entonces eso creo que me daba como y los profesores que me empezaban a felicitar y también hacía feliz a mi mamá. Y creo que inició como en son de la variación académica, ¿no? De sentirme como que validado porque sentía que había unos aspectos de mi vida los cuales no estaban tan validados, como por ejemplo como que luchar con la disfemia o con la tartamudez, que desde joven había sido un problema para mí porque a veces creo que los jóvenes en el colegio son crueles, entonces Sí, hacían unas bromas, chistes que no me gustaban. Entonces, creo que ya había tenido que luchar con todas esas cosas, entonces yo sentía que la validación académica era un refugio para mí, un refugio para tener algo de valor aparte de todas las cosas negativas que estaban rondando en mi cabeza, ¿no? Entonces, creo que inicié como un joven curioso, un joven soñador, un joven que siempre se vio en otros escenarios, pero que no sabía cómo hacerlo realidad. Entonces empezó a buscar a muchas personas que le aconsejaban en todo ese trayecto. Incluso actualmente también sigo buscando a mentores, sigo buscando a personas que me inspiren. Y eso, bueno, es un consejo también que le daría muchísimo a las personas. Pero creo que si me dirías cómo iniciaste, yo inicié soñando. claro. Agarrando un poquito lo de que me estabas contando sobre tu vida, me gustaría saber qué crees que fue la decisión más importante que cambió el rumbo de tu vida universitaria. Ah, creo que una de las decisiones más importantes era el aplicar a la beca de intercambio en España. En ese momento yo no tenía una visa. Ujú. No, perdón, claro, ni siquiera tenía visa, ni siquiera que tenía el pasaporte. Entonces ya de por sí era como que ¿por qué yo aplicaría a un programa, a una beca, si ni siquiera tengo pasaporte? O sea, uno de los requisitos para postular a la beca era que tengas pasaporte. Y yo no tenía pasaporte, pero yo había visto la convocatoria en abril más o menos y había visto que el deadline era hasta junio. Entonces en ese momento dije, a ver, si yo quiero como efectuar esto, yo tengo que construir una estrategia y un plan para lograrlo. Entonces en ese momento, creo que el primer día que me enteré, fui a la oficina de Turing, de internacionalización de mi universidad, fui a la oficina de distintos lados, empecé a preguntar a amigos de qué forma sacar un pasaporte, porque yo sentía Que era tu oportunidad. exacto, yo sentía que era mi oportunidad. Aún ni siquiera lo había ganado, ni siquiera había postulado, es más, pero algo me decía que yo necesitaba estar en ese lugar. Entonces yo hice todo lo posible para poder obtener toda la información. Primero obtener la información y luego obtener el tema del pasaporte. Yo recuerdo muy bien que obtuve mi pasaporte 2 días antes de que se cierre como que toda la convocatoria. Entonces yo recuerdo que el momento en el que me dieron la cita fue como, bien, me dieron la cita Es una y señal. exacto, es una señal de Dios de que yo estoy en ese lugar, entonces apliqué. Aún recuerdo que envié toda mi documentación y luego de unos días que me llamaron para una entrevista de forma virtual para entrevistarme acerca de mí, de mis logros, las cosas que he hecho, de mis aspiraciones. Yo recuerdo muy bien que el momento en el que me entrevistaron, yo salí de esa entrevista y dije, este es mío. O sea, yo Aquí soy. siento que es mío, aquí soy, yo voy a darlo todo. Empecé a orar, empecé a hacer un montón de cosas. Y aún recuerdo muy bien exacto que a las 7:02 de la mañana que me llegó un correo que dice que felicidades, has obtenido la beca, ¿no? Entonces creo que fuera de la experiencia, de toda la oportunidad del cual ir a España, haber conocido y haber estado en una universidad que la cual tiene que la mayor afluencia de estudiantes Erasmus, o sea que en mi Universidad de España, en la Universidad de Granada, hay un montón de estudiantes extranjeros, entonces aprendí demasiado, hablé inglés todo el día, pero creo que fuera de toda la experiencia como un todo, creo que lo que más me marcó fue ese paso, el primer paso de poder postular, el primer paso de decir, yo creo que esto es para mí. Entonces, bueno, al final creo que sí fue para mí porque lo logré y fui seleccionado como uno de los 5 estudiantes de LATAM, había unos estudiantes de Colombia,
había un estudiante de México, un estudiante de Argentina. Entonces fue increíble de verdad el poder haber ganado esa oportunidad y el tener la oportunidad de demostrar mi talento en otros entornos internacionales. Claro, el tomar acción sobre todo, ¿no? A pesar de no saber los resultados. Sí, la verdad, en ese momento yo dije, bueno, o sea, si sale, sale, si no, no. Pero hay algo de mí que sí me decía esa ambición, ¿no? Es decir, yo creo que aquí soy. Yo de todas las formas iba a hacer todo lo posible para lograrlo. Y al final sí creo que lo hice, pero igual es como, creo que a veces, o antes de esa oportunidad, yo no postulaba a otras oportunidades porque me sentía menos. O sentía que todavía aún no tenía un camino trazado, sentía que me faltaban requisitos, sentía que aún no pertenecía como ese mundo, aún no pertenecía a ese mundo de las personas que logran cosas. Pero creo que de un momento a otro dije, no, o sea, quizás sí pertenezco, quizás puedo hacerlo, al menos lo voy a intentar. Y lo intenté. Claro, hablando justo de eso, podemos agarrar la siguiente pregunta, que es, a veces nosotros no vemos los resultados como tal de lo que queremos hacer, pero si tuvieras que iniciar desde cero, ¿cómo construirías tu perfil profesional, tu CV? Ya, sí, esa es una excelente pregunta porque creo que a veces los jóvenes o nosotros mismos creemos que necesitamos todo para empezar. O sea, creemos que necesitamos todo, absolutamente todo. O sea, que yo necesito A, B, C, D, E para poder iniciar mi trayecto. Y en realidad sí no es. O sea, porque justamente que decir fundar como que mirajeando oportunidades. Bueno, no sé, el nombre ya lo que fuera. Yo decidí fundar Mirajeando Oportunidades porque sentía que justamente ese tipo de logros se realiza de una migaja a migaja. Con una migaja a la vez, tú puedes armar el pan. Armar el pan. Exacto. Entonces es como que paso a paso y siempre como que reconocer el esfuerzo que tú tienes, ¿no? Porque al final y al cabo en cada proceso, en cada pasito, en cada migaja, tú haces un montón, ¿no? Y a veces hay migajas que nos cuestan más, pero hay migajas que nos cuestan menos, pero todo tipo de acción tienes que reconocerlo, ¿no? Y eso es algo que justamente yo explico muchísimo en mis talleres y es el de aprender a reconocer tus propios logros, tus propios méritos. A veces creo que vivimos en una sociedad que te castiga por hablar bien de ti. Entonces creo que hay que empezar a eliminar eso y empezar a hablar bien por nosotros mismos y por el trabajo que hacemos. Sobre todo saber que siempre todo tiene una recompensa, ¿no? Exacto, exacto. Entonces creo que yo iniciaría en encontrar como qué es lo que haría para poder iniciar. Primero creo que aprendería a conocerme, ¿no? Aprender a conocer mis fortalezas, en qué soy bueno, en qué pienso que puedo mejorar, qué oportunidades como que puedo tener a mi alcance, que de acuerdo a mis contactos, que de acuerdo a la universidad en la que estoy, a los privilegios que realmente tengo. Entonces es identificar como todos esos puntos y armar o identificar como tu propio armamento para luego tus propios logros. Entonces creo que es lo que haría, creo que el autoconocimiento es clave. Yo siento que eso es como la fortaleza que más he aprendido en todos estos años, el cual es el conocer mis debilidades, el conocer mis fortalezas y el conocer qué puedo aportar yo en un equipo, qué puedo aportar yo en un espacio, ¿no? Claro, tu autoconcepto como tal. Exacto, exacto, es saber conocer en qué eres bueno, qué aportas, qué es lo que los demás creo que podrían aprender de ti. Entonces, hay muchísimas cosas que puedes estar en ese plano y creo que es un proceso, ¿no? Y hay que reconocer y aplaudir el proceso. Agarrando ese punto, conozco muchas personas que creen que el desempeño en el TV lo es todo, pero en realidad no es así. ¿Crees que aquí es clave tener buenos hábitos como tal? Creo que los buenos hábitos dependen muchísimo de la forma en la que las personas son, de los estilos de aprendizaje. Yo no diría que hay un estándar de comportamiento o de aptitudes para que tú puedas sobresalir en una profesión o puedas sobresalir en un espacio. Yo pensaría que como todos somos diferentes, todos necesitamos distintos tratos, todos necesitamos distintas atributos que nos ayuden a fortalecer nuestro perfil, ¿no? Entonces, creo que sí, en ese caso estoy de acuerdo. Claro, en esa parte también sentimos que todos nos podemos complementar. Exacto. Otra pregunta que también me gustaría hacerte es, actualmente me imagino que tu ritmo de vida es súper agitado.
un poco. ¿Cómo manejas lo que son los proyectos, tus hábitos, tus hobbies? Y aquí me gustaría entrar en una reflexión, ¿no? Y es como a veces creo que las personas observan en las redes que todo es perfecto. Como, esta persona hace esto en la mañana, hace en la tarde esto, y luego en la noche hace esto, y dicen, y se empiezan a comparar con ellos, ¿no? Dicen, ay, pero él también tiene esa misma edad y está haciendo esas cosas, pero en realidad, o sea, y la realidad de todo, y eso es algo que sí me gustaría como que marcar, es que tú no puedes darle el 100% a todas las cosas. O sea, en mi caso, por ejemplo, hay algunas cosas que yo he dejado de lado o he dejado en prioridad y hay otras que no. Entonces, en ese proceso, pues yo no diría que soy excelente en todo lo que hago, yo diría que me esfuerzo para ser excelente en las cosas que me gustan y en las que no. Igual estoy intentándolo, yo no soy perfecto, pero sí creo que hay que empezar a quitar ese chip de que todo lo que se ve en redes es real, y empezar justamente a identificar que todas las personas somos diferentes. Y aparte que, bueno, yo en lo particular creo que me gusta dedicarle muchísimo tiempo a las cosas que me gustan, que me apasionan. Sí me considero una persona apasionada, yo diría, porque creo que cuando me gusta algo como que me genera alegría, que me entusiasma, siempre siento que sigo el 100%. Pero cuando hay algo que digo, no sé, No soy de aquí. no soy de aquí, y igual trato de esforzarme, pero obviamente hay otras cosas que tienen prioridad, ¿no? Entonces creo que ese tipo de contraste es algo que se debería decir más para que las personas que no se comparen y no piensen que uno es perfecto en todo. Porque yo no diría que soy perfecto en la universidad, yo no diría que soy perfecto en el trabajo, yo diría que soy perfecto en las cosas que me gustan, porque hay cosas que tipo que me gustan en cada rubro, ¿no? Sea en el trabajo o en la universidad. Hablando de redes sociales, ¿cuándo te diste cuenta que en realidad ya no solamente creas contenido como tal, sino que también podías inspirar a una comunidad, ¿no? Estás construyendo tu propia marca personal. Sí, o sea, en realidad es como, yo creo que fue cuando empezaba a asistir a conferencias de eventos como participante, porque antes iba como participante. Y es como, bueno, estaba ahí, ¿no? Normal, o sea, a mí me encanta hablar con todo el mundo. Y ya luego llegó un momento en el que me empezaron como, hola, como que te sigo en redes sociales, que tomamos una foto, o te sigo en esta red que de acá, que me gusta este TikTok, este reel que pusiste, y no. Y yo estaba como, ok, o sea, sí emocionado, pero a la vez un poco confundido, ¿no? Y creo que podría un poco desarrollar esa idea, ¿no? Porque creo que me sentía confundido porque que no me creía como el impacto que esas personas me decían, porque me decían como, tú Raúl, que me inspiras a seguir adelante, que me motivabas, has cambiado mi vida y cosas así. Y es como, o sea, yo no lo pensé como yo quiero cambiar tu vida o yo quiero generar ese impacto, yo lo pensé como quiero ayudar a más personas, quiero seguir como que fomentando esto, pero en ningún momento como tener ese tipo de retribución, quizás porque no estaba acostumbrado tanto a redes sociales, pero de un momento a otro que me digan esas cosas era como un boom y creo que mi síndrome de impostor se activaba porque es como que, la verdad es que no sé si soy así o quizás estoy siendo falso, no me la creía y hasta ahora no me la creo, la verdad, o sea que tampoco te voy a decir que es como ahorita yo te diga que me creo todo lo que me dicen, que realmente no, o sea en realidad creo que es un proceso y es un proceso y creo que está bien, o sea creo que está bien como que no creerte todo, porque eso te ayuda a siempre estar en el piso, siempre pisar tierra, por así decirlo. Y a veces, claro, ¿no? Ese tipo de limitación, ese tipo de evaluación, ese tipo de feedback, ese tipo de observaciones pueden llegar incluso a aumentar tu ego, a hacerte creer que realmente estás eres superior a los demás. Bueno, en realidad, nada que ver. O sea, yo creo que todos somos iguales, simplemente todos tenemos capacidades distintas y todos influimos de forma distinta en las personas, pero sí, no, yo diría que un insight principal sería eso, pero estoy en proceso también porque creo que no es malo, ni siquiera es bueno, simplemente es algo que ocurre y ya. Claro, es un impacto que sí tuviste un buen impacto real en la vida de las personas. Gracias. Pero sí, me gusta bastante que sigas teniendo ese pensamiento, ¿no? De que, oye, como que no soy superior a nadie y cada uno tiene sus capacidades. Es bravazo, de verdad. Habla muy bien de lo buena persona que eres y fiel a tus valores, ¿no? Sí, al principio A sobre los todo. principios. Bueno, eso también implica saber más o menos el cómo, ya te lo he preguntado antes de cómo manejas tus tiempos, pero también sería cómo elaboras tus videos, de qué te inspiras en cuanto a lo que son la creación de contenido, ¿no? Para la comunidad como tal. Ya, ahí es como, ay, me da un calor.
En realidad yo inicié creando contenido pues colocando frases que yo sentía, con las que me percibía en ese momento, con las que me identificaba. eh, y yo recuerdo muchísimo que yo pasé por un periodo de mucho de tener este afán por ser el mejor académicamente siempre, por ser el primer puesto. Yo recuerdo que en los primeros años de universidad yo era el primer puesto o sea, en todos los años. En mis 3 primeros años de universidad, es como que decía, yo tengo que seguir yo tengo que seguir siendo el primer puesto, porque también había estudiado un COAR, que es un colegio de alto rendimiento. Entonces, un COAR, como tenía ese estándar de ser estudiantes buenos y no sé qué, entonces yo llegué a la universidad y decía, yo tengo que mantener ese estándar, yo tengo que seguir siendo bueno, tengo que ser el primer puesto, tengo que ser... Por así decirlo, mucha presión en esa Tenía parte. demasiada presión, una presión que ni tanto como que por mi familia, sino que sentía que tenía que ser bueno, porque tenía que ser bueno, porque si yo no era bueno, al ser como el primero de mi familia en estar en la universidad, yo sentía que estaba defraudándolos a ellos. Quizás ellos no me lo decían, pero yo sí me sentía con esa cara y esa responsabilidad de ser diferente, de aspirar a más, de siempre ser como ese hermano que te dice, estoy haciendo esto. Y creo que justamente ese cúmulo de emociones fue el motor que me ayudó a seguir con a hacer contenido, a hacer redes sociales, ¿no? El empezar a contar mis experiencias. Y creo que el momento en el que hice el intercambio en España, al enfrentarme a una realidad y a una cultura muy distinta, ¿no? Porque es como, yo sentía que aquí se tenía como esa sensación que de ser el mejor, pero allá que me di cuenta que las personas y los amigos europeos que hice eran como más tranquilos, eran más aprender a disfrutar la vida, aprender a disfrutar como que tu bienestar, aprender a disfrutar todo. Entonces creo que cambió mi vida en innumerables veces y luego a regresar de España pues decidí crear contenido ya con una visión un poco más madura, un poco distinta de la vida, ¿no? Porque creo que no todo es la burbuja académica, que no todo son las notas. La universidad es una parte de tu vida, el mundo real existe. Entonces creo que yo inicié como creando contenido con ese objetivo de poder como desmitificar esos mitos que existen frente al journey académico o al camino académico ideal, ¿no? Y entender que el éxito ni siquiera es lineal. El éxito tiene un montón de idas y venidas, un montón de subidas y bajadas. Entonces, creo que mi concepción del éxito ha ido cambiando muchísimo todos esos años y estoy tan orgulloso de, de sentirme exitoso en ese aspecto, sentirme exitoso en el reconocer que mi valor que no reside en una nota, mi valor no reside en una calificación, mi valor no reside en un comentario, en un aula, mi valor se reside en lo que yo doy, en lo que yo brindo al mundo y en lo que aporto. Pensaría que es así. Agarrando también lo mismo de lo que es la creación de contenido, ¿crees que tú tienes una responsabilidad al momento de postear algo? Sí, definitivamente. Creo que me siguen muchísimos jóvenes, que justamente están también con los sueños. Igual este tema de la responsabilidad es algo que creo que ha ido endureciéndose en los años, porque obviamente tú inicias creando contenido no necesariamente para hablar por los demás. Yo no tenía al inicio como esa sensación de hablar por los demás, de sentir que yo estaba diciendo o que yo era la voz de los jóvenes, ¿no? Yo no inicié en redes como que pensando que voy a ser un agente de cambio y que quiero que la gente me vea como un líder. O sea, yo no inicié así. Entonces, creo que es por eso al inicio yo sentía que no tenía tanta responsabilidad, hacía mis cosas, pero luego me di cuenta que sí realmente un video puede impactar en la percepción de los jóvenes hacia diversas cosas y apoyar causas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando con Pronavec, y las distintas cosas que están ocurriendo, también las cosas que han pasado anteriormente con el tema de las becas, ¿no? O sea, como que quitarle los sueños a tantos jóvenes, o sea, a tantos jóvenes que como yo también han tenido esa sensación que de sentirse excluidos y luego a veces como que las becas son este tipo de refugio, esta salvación como que para su vida. En mi caso, por ejemplo, ya a tono personal, yo sentía que el haber ganado como que la beca del COAD era un escape a mi vida familiar en el momento en que tenía 11 años, 12 años.
Sentía que el vivir solo en un internado que me iba a ayudar a eliminar todos esos problemas que yo tenía en casa, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales, problemas con el tema del habla, en el colegio muchas personas se burlaban de mí, entonces yo sentía que esa beca era esa oportunidad, ese refugio para yo huir de todos mis problemas. Y creo que al ganarla sí sentí ese tipo de satisfacción, sí lo di todo en esa oportunidad y así pude como efectuar eso. Al mismo tiempo también crecer, ¿no? Personalmente y profesionalmente. Definitivamente. Si conocieras ahorita mismo a una persona que está pasando por tu situación y quiere tener ese potencial para poder crear contenido o pues, por así decirlo, crearse un canal para poder inspirar a las demás personas, ¿qué le recomendarías o qué le dirías? Yo les diría que sean ellos mismos, y sé que es cliché, todo el mundo te dice que seas tú mismo, pero es verdad, ¿y sabes por qué? Porque creo que vivimos en un mundo de apariencias, un mundo tan falso, un mundo tan de lo que a veces redes no se traduce en la realidad, que es como a veces que nos sentimos en un mundo artificial, más con la inteligencia artificial y con todo, pero creo que ser real, ser honesto con tus sentimientos, ser honesto con lo que crees, ser honesto con cómo te expresas, te puede llevar lejos. Creo que yo soy mismo y me mantengo fiel a mis principios, a lo que soy, y creo que en eso se basa. Bueno, ese es un consejo. Y el segundo consejo es que entiendan que los rechazos son normales, que los no siempre hay. Siempre va a haber no. Eso es algo que tú no puedes controlar. No. A veces pues, te dan una oportunidad, si estás buscando prácticas, un trabajo, o estás ganando una beca, no sé, en fin, hay muchas cosas en las que te pueden rechazar. Y te dicen que no, a veces crees que se te cae el mundo. A mí me pasó muchísimas veces que como yo tenía ese fan de validarme académicamente, de que todo el mundo me valide y me diga, eres bueno, eres excelente en lo que haces, que el momento en el que dejé de serlo, porque que me habían rechazado de una beca X, yo sentía que ya no tenía valor. O sea, que todo lo que yo era, ¿O que habías construido? lo que había construido, se había ido por un no. Por eso, ¿no? Imagínate que postule a un programa X y ya, o sea, pues entonces a ese nivel, ¿no? Y eso ocurre porque creemos a veces que este mundo de la burbuja académica es como que la vida que tenemos, ¿no? O sea, creemos que toda la vida que tenemos está en la universidad, cuando hay más cosas, tu vida familiar, tu vida social, tu vida emocional, tu vida académica, tu vida en el trabajo, o sea, hay muchísimas cosas que puedes seguir desarrollando incluso estando en la universidad. Creo que yo también el hecho de haber hecho actividades extracurriculares a mí me ayudó muchísimo a no solo pensar que mi vida es la universidad, porque cuando tu vida solo es una cosa, todo lo que ocurre en ese aspecto se te derrumba y afecta a tu salud mental. Entonces por eso que siempre estoy en búsqueda de nuevos espacios, de nuevas cosas que me ayuden a extraerme y me ayuden a forjar lo que soy ahora. Justo te iba a preguntar algo de que, ¿qué consejo le darías a Raúl que recién está iniciando el primer ciclo? Pero creo que me has respondido bastante bien con lo que habías comentado. No sé si tienes algo que agregar. ¿Qué le diría a Raúl? Ay, es que Raúl era muy movido, era un chico con muchos sueños, con mucha hambre de hacer cosas. Yo recuerdo que en primer año yo me inscribí a un ciclo de journal, perdón, es como un círculo de discusión de artículos científicos. Yo estudiaba, bueno, yo estudié ingeniería ambiental, pero ese círculo de discusión de artículos científicos era en temas de biología celular. Yo no tenía nada que ver ahí, no tenía nada que ver, pero igual apliqué porque dije, yo quiero aprender sobre eso, me parece interesante. Apliqué y fui como el primer estudiante de primer año que fue aceptado, porque todos los demás eran de quinto, de, de cuarto año, Mucho más avanzados. exacto. Y yo estaba en primer año y me habían aceptado y decía, wow, ¿cómo me van a aceptar? Y creo que ese ímpetu de hacer las cosas incluso creyendo que no eres suficiente, o sea, porque es como, creo que yo le diría que siga siendo esa persona que hace todo incluso con miedo, Para que no porque cambie. el año pasado también yo di mi charla TED
mi primera charla TED, yo la vi con miedo, o sea, estaba aterrorizado porque que te pongan como que 5 cámaras con luz gigante arriba, frente y vean Sí. cosas como wow, pero creo que el hecho de haberlo intentado, incluso con miedo, es algo de lo cual me siento orgulloso, porque siento también que me ha abierto diversas puertas y me ha ayudado también a mejorar mis skills en comunicación, que lo cual, o sea, yo creo que de niño era un chico con pánico escénico. De hecho, aún recuerdo que una vez estuve en la UTEC y me dio un ataque de pánico en pleno pitch de emprendimiento, estaba como que pitchando que la idea del negocio de mi equipo. Y me dio un ataque de pánico que no pude ni siquiera hablar. Pero ese tipo de cosas pasan, o sea, nosotros no somos Somos seres humanos. perfectos, somos humanos, nos ocurren esas cosas. Y el momento en el que te ocurra eso es algo que me gustaría decirle, ¿no? En el momento en el que te ocurra eso, no pienses que no tienes valor. Piensa que esto es algo que te va a ayudar a lograr otras cosas y que te va a exponer en un estado de vulnerabilidad para que repienses cómo es que estás organizando tu vida, tus cosas, qué cosas puedes mejorar. ¿No? Porque al fin y al cabo somos unos seres humanos y todo puede pasar. Todos cometemos errores y todos creo que también tenemos el derecho a enmendar esos errores. Claro, no a pesar Bueno, de errores tener... no, Claro, no, errores no, sino experiencia, pongamos. experiencias. Y a pesar que nosotros tengamos como tal miedo, seguir siendo valientes, ¿no? Para seguir haciendo las cosas que nos apasionan. Definitivamente. Bueno, yo creo que eso ya ha sido todas mis preguntas. Muchas gracias, más bien, por estar Y aquí. muchas gracias, de verdad. Nos vamos despidiendo. Gracias. Chao, chao.